con el auspicio del Grupo Digama. Bienvenidos a Rumbo Minero. Mi nombre es Jorge León Benavides y junto con Miguel Zavala vamos a desarrollar el programa de hoy. ¿Cómo estás, Miguel? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Un gusto acompañarte. Bien, tenemos a Diego Macera, vamos a hablar de nuestros invitados muy importantes para analizar un poco también lo que ha sido el discurso de la Presidenta de la República, pero además la economía, la minería, qué es lo que se nos viene. Y tenemos a Diego Macera, un economista destacado y además director del BCR, Banco Central de Reserva, que nos va a ampliar un poco estos temas. ¿Qué más tenemos, Miguel? También entendemos, Jorge, a la presencia de Carlos Gálvez, expresidente y director de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, con quien vamos a tratar el tema, la necesidad de tener una política minera. Así es. Bien, vamos ahora a escuchar a Gabriela Chicoma con las principales noticias mineras de la semana. Gracias, Jorge. Estas son las principales noticias mineras de la semana. El ministro de Economía y Finanzas, Alex Contreras, informó que 3 empresas internacionales están interesadas en invertir en una planta petroquímica en el Perú. En su mensaje a la nación por Fiestas Patrias, la presidenta Dina Boluarte anunció la ejecución de una planta petroquímica en el sur del país para producir fertilizantes de bajo costo para los agricultores. Y también tendría como fin garantizar que el gas natural llegue a todos los peruanos y peruanas. Southern Copper Corporation es cada vez más optimista sobre la posibilidad de poder construir su mina de cobre en el proyecto Tía María. A medida que disminuyen las tensiones sociopolíticas, el proyecto contempla una inversión de $1.400 millones. Su desarrollo sería un gran avance en un país donde las relaciones de la industria minera con las comunidades rurales aisladas a menudo se deterioran. Muchas gracias a Gabriela Chicoma por las principales noticias mineras de la semana. Bien, nos encontramos ahora con Diego Macera. Como todos sabemos, aparte de un destacado economista, es director del Banco Central de Reserva. Vamos a hablar de las expectativas, un poco de la economía, de la minería, ¿no? Y qué tienen que ver entre ellas. ¿Cómo estás, Diego? Bienvenido a Rumbo Minero. Gracias por la invitación. Encantado de estar acá de nuevo. El discurso de Fiestas Patrias hay varias lecturas, ¿no? Uno de los más largos ya se sabe, pero vamos a la carne. ¿Qué realmente en materia económica y en minería puedes rescatar que realmente se puede hacer también, ¿no? Porque hay cosas que se pueden decir nomás, ¿no? Sí, a ver, yo creo que en general la actitud que tuvo la presidenta frente al sector privado y minero fue positiva. De hecho, es un cambio muy bienvenido con respecto de lo que tuvimos en años anteriores y respecto también de lo que ella había mostrado antes de asumir la presidencia, ¿no? Recordamos sus comentarios, por ejemplo, en Davos hace un tiempo. Entonces, creo que este es un cambio, ha habido un cambio positivo en términos de actitud. Ahora, más allá, efectivamente, en lo que se ha podido decir, oye, voy a hacer, creo que ahí se ha quedado un poco más corto. Creo que el énfasis, por ejemplo, en tratar de ayudar en exploración minera ha sido positivo. Quizá hubiera sido mejor poder anunciar que se iba a dar prioridad, que avancen algunos de los proyectos importantes que se mantienen todavía con rezagos significativos. Y en términos económicos más grandes, sí quedó la sensación... a ver, la población tiene hoy día la percepción, y es correcto, ¿no?, que estamos en un momento de desaceleración económica muy marcado, ¿no? Y el discurso creo que no llegó pues a recoger, a capturar toda esa la urgencia que tenemos en términos de reactivación. Cuando se habló, por ejemplo, de generación de empleo, este estuvo muchísimo más ligado a lo que se va a hacer en obra pública, empleo público, y sabemos pues que ese no es el punto, ¿no? O sea, lo que necesitamos para realmente una reactivación económica y volver a tener tasas de empleo adecuado va muchísimo más por el lado de inversión privada. Y ahí, si bien hubo algunos comentarios, también me parece que a pesar de las 3 horas, se quedó un poquito corto. El PBI nacional acumuló una caída de 0,49% en los primeros 5 meses de este año 2023 y según expertos camina hacia una posible recesión técnica. Sin embargo, el ministro de Economía, Alex Contreras, ha salido al frente a decir que no se puede hablar de un tema de recesión. ¿Qué se puede esperar para lo que resta del 2023,
teniendo en cuenta que se nos viene un fenómeno del Niño y que no somos ajenos tampoco a posibles nuevos conflictos sociales. Sí, esos son los dos riesgos más claros para todos los analistas, ¿no? Uno de la parte climática, ¿no? Reflejada sobre todo en lluvias en el norte, sequías en el sur, que es muy posible que la parte más dura de esto pase más bien, suceda durante la primera parte del siguiente año. Entonces ahí las expectativas, parte del impacto de las expectativas se refleja más bien en las que hay para el 2024. Y el otro es, lógicamente, la posible reactivación de alguna conflictividad social que tenga implicancias, no como las que vimos terribles en enero. Ahora, ya viendo las últimas proyecciones de diferentes analistas económicos, se ha reducido bastante en el último, vamos a decir, 2 meses, la expectativa que había para la expansión del producto durante el 23. Muy probablemente pues, vamos a cerrar esta primera mitad en ligeramente negativo, ¿no? O cercano a cero. Los primeros 6 meses del 23 versus los primeros 6 meses del 22. Y para la segunda mitad se espera que sea un poco mejor, pero igual con expectativas de cerrar el año en cerca del 1, vamos a decir entre 1 y 1,5%. Es hoy día el consenso. Lógicamente es un avance bastante mediocre, y probablemente nos pone otra vez por segundo año consecutivo creciendo menos que el promedio de la región. ¿No? O sea, recordemos, ¿no? Teníamos muchísimo tiempo de crecer, ¿no? 18 años de crecer más que el promedio de la región, cortamos, aparte del COVID, ¿no? Pero cortamos esa racha en el 2022 y posiblemente repliquemos de nuevo eso en el 2023. Ahora, los proyectos mineros grandes, estamos hablando del último Quellaveco, ¿no? Pero tenemos listos proyectos como por ejemplo Tía María, ¿no? Esto ya se ha declarado, están listos. Hay una labor ahí de parte del gobierno. ¿Qué pasa si no tenemos un nuevo gran proyecto minero con la economía del país? Es difícil pensar hoy que tenemos un nuevo gran proyecto minero en el corto plazo, ¿no? O sea, mencionabas desde Tía María, es algo que está ya para empezar en fase de construcción. Luego tenemos algunos más pequeños, San Gabriel, ¿no? Próximo año de repente Corani, pero lo que ha venido pasando, a ver, hay que entender esto en términos de flujograma de los proyectos, ¿no? El proyecto, hasta que llega a fase de construcción, sabemos, pues pueden pasar 7, 8, 10 años. Entonces, lo que no estamos viendo en construcción, lo que no estamos cosechando, si quieres, hoy día, en el 23 y en el 24, es parte de lo que no sembramos desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Ese es el tema central. Ahora, hay otros que sí hubieran podido salir antes, ¿no? Si es que el panorama de conflictividad social, en el caso de Tía María, o la estructura económica en general, hubiera sido mejor. Ahí estoy pensando, por ejemplo, en el caso de Sulfuros Yanacocha, ¿no? Es un proyecto, ¿no? Incluso más grande. Entonces, lo que se ha podido, de hecho, muchos de los avances de este año y de lo que se espera para el siguiente está más bien en ampliaciones, ¿no? Proyectos que ya existen, ¿no? Tienes el caso de Antamina, tienes el caso de Toromocho, tienes el mismo caso de Las Bambas con Chalcobamba, pero nuevos grandes proyectos mineros. Pero eso es por el momento, ¿no? Ampliaciones, sí. Proyectos chicos, medianos, pero necesitamos siempre de un proyecto. Necesitas un proyecto. Ahora, para poner en contexto qué tan importante es. Digamos que este año crecemos al 1.2, ¿no? Que es una proyección que está más o menos ahí con el consenso, ¿no? Al 1.2% del producto. Probablemente la mitad de ese crecimiento sea la entrada en operación de Quellaveco. ¿Ya? Para darnos una idea de la importancia de tener un proyecto minero grande. O sea, si crecemos al 1.2, medio punto, 0.6 podría ser lo que podría hacer Tía María o Conga es mejorar ese crecimiento de todas maneras. A ver, el Perú debería estar produciendo bastante más de lo que está. O sea, a ver, estamos tratando de llegar pues, a los 3 millones de toneladas métricas en cobre. El Perú debería estar, según proyecciones que teníamos hace 10 años en el Ministerio de Energía y Minas, el Perú debería estar no cerca de 3, debería estar cerca de 5 hoy día. Entonces, durante estos 10 años, una manera de verlo, ¿no? Hemos perdido el avance de más o menos como 50% de lo que se esperaba en términos de producción cuprífera
para estar más cerca de lo que tiene o incluso superar lo que tiene hoy Chile, ¿no? Entonces ahora en vez de estar peleando el primer puesto, estamos peleando no perder el segundo, ¿no? Y eso, a pesar de la época de los carros eléctricos y el uso del cobre, ¿no? Sí, a pesar de tener pues un cobre con, o sea, digamos, ya bajó un poco desde los niveles extraordinarios de precio, ¿no? Pero seguimos teniendo un cobre cerca de los 3.7, 3.8 la libra, ¿no? Si recordamos, hasta hace no mucho tiempo, prepandemia, estábamos más cerca de los 2.5, 2.6. Es una diferencia muy grande. Y si vamos más atrás todavía, si vamos ya retrocedemos una década o dos, ya estamos más cerca de un cobre de 1.5. Entonces, lo que ha pasado o sea, es incomprensible. O sea, hemos tenido un Estado que en teoría es más grande, debería ser más eficiente, que se le ha complicado muchísimo más sacar su principal producto, impulsar la inversión y la extracción de su principal producto de exportación, ¿no? A pesar de que este más o menos se ha duplicado de precio en el último gran ciclo, ¿no? en el último siglo. Uno de los anuncios dentro del discurso por Fiestas Patrias de la presidenta Dina Boluarte es la ejecución de una planta petroquímica, ¿no? Que ayudará a producir fertilizantes de bajo costo y que también garantizará que el gas natural llegue a todos los peruanos. ¿Cuál sería la importancia de poder llegar a concretar este anhelo antiguo, ¿no? de esta planta petroquímica? Y también qué condiciones deben tener los inversionistas para que apuesten por el Perú, aunque ya han dicho que hay 3 importantes empresas interesadas en invertir. A ver, en principio toda inversión productiva es bienvenida. ¿No? Tienes consecuencias en la parte de abonos, tienes consecuencias en la parte, como proveedor minero también puede ser una inversión importante. Yo igual siempre tengo mis dudas respecto de estos proyectos ¿no? faraónicos, ¿no? que a veces involucran garantías del Estado ¿no? y sistemas de negociación que son difíciles, en los cuales es difícil avanzar. Entonces, yo creo que hasta que no tengamos un poquito más claro cuál es el interés de estas empresas, cómo efectivamente se pretende hacer el plan de financiamiento, ¿no? ¿Quién garantiza qué y cómo? Yo lo tomaría con pinzas. ¿Cuál es tu opinión para terminar respecto a la creación del Sistema Nacional de Transformación de Conflictos Sociales planteada por la Comisión de Desarrollo Minero Sostenible? Sí. Bueno, yo fui parte de la comisión, así que tengo sesgo respecto de la respuesta. Pero ¿cómo ves el funcionamiento? Creo que es algo que se tiene que empujar, porque, a ver, los 2 temas centrales que retrasan proyectos mineros hoy día, vamos a hablar de 3 rápido. Administrativo, ¿no? Permisos medioambientales, eso se tiene que centralizar de algún modo mucho más claro, no estar disperso pues, en ACE, ANA, no se tiene que centralizar de alguna manera. El segundo es el acceso a tierras, ¿no? Es uno de los grandes temas para poder avanzar, ¿no? Y el tercero es conflictividad social, que tiene una solución, digamos, en el mismo espíritu que mencionaba en la primera, de tratar de centralizarlo un poco más, ¿no? Entonces, así como en la parte de permisos administrativos, ambientales, no tienes una distribución de tareas demasiado grandes a lo largo de demasiadas instancias dentro del Estado, lo mismo sucede en la parte de gestión social, manejo de conflictividad, donde tienes demasiadas instancias y donde no hay rendición de cuentas apropiada a los acuerdos que se dan. Entonces, tratar de centralizar un poco más esto, que haya una suerte de fiscalización, que haya compromisos vinculantes, ¿no? Que tengas un interlocutor válido, consistente dentro del Estado, haría muchísima diferencia, ¿no? Y esto quizá desde la PCM sería mejor. Entonces creo que esta es parte de cómo se tiene que avanzar, es tratar de centralizar, hacer un poco más eficientes algunos de los objetivos, tanto de la parte de administrativa, operaciones, permisos, como desde la parte de gestión social. Listo, clarísimo, Diego. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Felicitaciones por la gestión en el Banco Central de Reserva. Gracias. Y esperamos tenerte en otro momento para conversar, ojalá, de que estén avanzando más las cosas en materia económica. Ojalá que sí. Ojalá lleguemos el próximo año en 3%. Ojalá. Bien, vamos a una pausa comercial y regresamos.
Somos la marca de lubricantes que mueve al Perú. Desde las motos que recorren las calles, hasta las maquinarias que operan en las minas. Desde los autos que te llevan a tu destino, hasta los más veloces del mundo, que necesitan un rendimiento óptimo. Móvil está presente en todos los sectores, ofreciendo lubricantes de alta calidad que cuidan el desempeño de tus equipos. Porque tu motor necesita el mejor aliado para estar en las mejores condiciones. Móvil, el lubricante número 1 del Perú. Bien, entrando a nuestro bloque American Mining, nos enlazamos desde Nueva York, Wall Street, con José González, editor internacional de nuestra revista Rumbo Minero. ¿Cómo estás, José? ¿Qué tal? Todo muy bien, gracias Jorge, encantado de estar en el programa. Bueno, los temas que vamos a tratar es el tema de los resultados de Codelco y la actualización del Fondo Monetario Internacional. José, el productor más importante de cobre del mundo ha vuelto a reducir su guía de producción anual, incrementando además su estimado de costos luego de reportar resultados trimestrales corporativos decepcionantes para los mercados financieros. ¿Qué está pasando con la compañía en particular y con la producción minera chilena en general? Así es, Jorge. Codelco acaba de anunciar esta semana una caída en su producción de cobre del 17% en el segundo trimestre, medida año a año, reduciendo su guía de producción para el 2023 de una anterior de 1.35 millones a 1.42 millones de toneladas de concentrados a 1.32 millones a 1.35, una caída entre el 2.2% y el 4.9%, en línea con lo que esperaba el mercado, que era una caída del 5 al 6%. Según la compañía, cuya producción es la más baja en 25 años, los precios del cobre están a la baja y los costos de sus operaciones se han incrementado. Codelco ha incrementado su costo estimado por libra entre $1.90 y $2.02 a 2.20, 2.35, o un incremento del 3.7 al 16%. La compañía también anunció que su ganancia bruta cayó 86% en el primer semestre a $329 millones, que la producción sufriría retrasos en el segundo trimestre, que sus precios de venta cayeron en el 3%, que los volúmenes de venta cayeron en el 11.3% y que los costos de producción directos se incrementaron en 41.3%. Según Bloomberg, los avatares de la compañía se deben a una disminución en la ley de sus minas, la dificultad que ofrecen los nuevos depósitos, que son más difíciles y caros de explotar, además de recientes disrupciones en las cadenas de suministros, inflación de costos y cuellos de botella en la construcción de nueva infraestructura. La compañía está invirtiendo $3.500 millones al año en brownfields en 4 proyectos, con serios retrasos e incremento en los costos, a fin de revertir la caída en la producción. La compañía espera que la producción de cobre se recupere a partir del próximo año en la medida que los nuevos proyectos empiecen a producir. En términos generales, el Instituto Nacional de Estadística de Chile anunció que en junio la actividad minera cayó 0.4% año a año por una reducción en la minería no metálica debido a menor producción en carbonato de litio, habiendo caído la producción del cobre en 1%. La producción chilena en general, Jorge, no se recupera, e independientemente que Codelco diga que se va a recuperar, el mercado sigue siendo muy escéptico al respecto. Por otro lado, José, el Fondo Monetario Internacional acaba de actualizar nuevamente sus proyecciones de crecimiento global, mejorándolas marginalmente, señalando que la economía global va por buen camino, pero todavía no está fuera del bosque. ¿Cuáles son los detalles de las nuevas proyecciones y cuál es su impacto en la minería? Por tercera vez este año, Miguel, el Fondo Monetario recalibra sus proyecciones de crecimiento, señalando que la economía global continúa su recuperación gradual luego de la pandemia y la invasión de Ucrania. Las señales de progreso son inevitables, ha señalado. Según el fondo, la crisis de la COVID ha concluido oficialmente al mismo tiempo que las disrupciones de las cadenas de suministro han retornado a las dinámicas prepandemia, mientras que la inflación ha caído significativamente de sus picos inducidos durante la pandemia, al mismo tiempo que la inestabilidad financiera del primer trimestre está bajo control. Sin embargo, todavía, como ha señalado, hay nubes en el horizonte y es demasiado temprano para celebrar, ha dicho. El crecimiento global disminuiría este año del 3.5%, el año pasado a 3%, con una mejora del 0.2% en relación a las proyecciones que hicieran en abril. La inflación caería del 8.7% este año
el año pasado, perdón, a 6.8% este año y 5.2% en el 2024. Y la desaceleración es mayor en las economías avanzadas, donde el crecimiento caería a 2.7%, de 2.7% a 1.5% este año y 1.4% el próximo año. En contraste, las economías emergentes son las que más crecen, acelerando el crecimiento de 3.1% el año pasado a 4.1% este año y el próximo. América Latina solo crece el 1.9%, y 3 décimas más de lo proyectado por el fondo en abril, comparado al 3.9% del 2022, con una perspectiva de crecimiento de solo 2.2% el próximo año. La moderación en la dinámica de la región, según el fondo, se debe mucho a la falta de dinámica de recuperación en las materias primas. El fondo proyecta que los riesgos globales inclinan estas proyecciones del lado negativo antes que el lado positivo, en la medida que la economía global está perdiendo momentum pospandemia. Son precisamente estas variables las que están generando que los precios de las materias primas no se terminen de recuperar, a pesar de que las dinámicas de la transición energética las favorecen y que los inventarios se siguen reduciendo. Los mercados financieros siguen esperando un rebote de las materias primas entre la segunda mitad de este año y la primera mitad del próximo. Bien, José, muchas gracias. Esperamos además tocar estos temas en la próxima edición de Rumbo Minero y nos vemos la próxima semana. Exactamente. Gracias, Jorge. Encantado. Bien, para todos los que quieran acceder a la revista Rumbo Minero, esta es la revista Rumbo Minero, la última edición, importantísima. Cada 45 días ustedes pueden entrar a la web www.rumbominero.com y se bajan gratuitamente toda la información tan importante que hay en Rumbo Minero. Miguel. Así es, Jorge. Bueno, es hora de dar pase al bloque del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú. Perumin es la convención minera líder en Latinoamérica y el mundo. Reúne a los líderes y profesionales de la minería durante una semana para debatir acerca de temas de interés nacional e internacional del sector. Con el propósito de intercambiar conocimientos, presentar avances tecnológicos, promover la inversión y fortalecer el sector. Perumin tiene como objetivo principal el promover el intercambio de conocimientos, experiencias y tecnología en el sector minero, así como fomentar el diálogo y la cooperación entre los actores involucrados en la industria minera en el Perú y a nivel internacional. La minería es un sector fundamental para el desarrollo del país y es crucial llegar a un entendimiento de manera abierta y consensual. El mensaje es acerca del rol fundamental que tiene el sector minero en el país. Es un motor para el desarrollo económico y es de suma importancia para nosotros transmitirle al público que la minería es una práctica que se realiza bajo estrictos estándares, garantizando un impacto enteramente positivo para el desarrollo del país. Del 25 al 29 de septiembre los invito a ser parte de Perumin 36, la convención minera líder en Latinoamérica y en el mundo. Los esperamos. Bien, nos encontramos ahora con Carlos Gálvez. Él es expresidente y director actualmente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía. Vamos a hablar sobre la importancia de tener una política minera. Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido nuevamente a Rumbo Minero. Gracias por la invitación, Jorge, Miguel. Un gusto estar con ustedes, como siempre. Vamos con la pregunta de rigor. El discurso de la presidenta Boluarte se habla de que algo habló sobre lo que estamos exigiendo hace tiempo, tú, nosotros, es el tema de la permisología, las demoras, que ya lo hemos hablado, no tanto sobre nuevos proyectos y cosas que realmente sean nuevas. ¿Qué te pareció, yendo al tema minero, ¿no? ¿Qué te pareció en ese aspecto y qué te hubiera gustado también escuchar? Bueno, déjame primero dar una mirada general antes de entrar al detalle. La verdad es que me preocupa que después de 8 meses de gobierno y pensando en que tienen como objetivo quedarse hasta el año 2026, que en este mensaje
que era una oportunidad brillante, no se haya puesto una visión específica de lo que se quiere del Perú para el año 2026. ¿Qué objetivos fundamentales se desea y qué estrategias para poder ejecutar esa tarea y llegar al objetivo planteado? Lejos de eso, se ha preferido lo que ya tanta gente ha dicho, una lista de lavandería de cosas inconexas. En lo minero sí me preocupa que el mayor logro sea para el gobierno haber generado 20 certificaciones ambientales para exploraciones. No estamos siquiera hablando de iniciar exploraciones, sino haber otorgado 20 certificaciones ambientales. Una fase nada más. Con lo cual, y a renglón seguido se le pone un número, 316 millones de dólares. ¿Para ser realizados cuándo? Si nosotros tenemos en mente que de 1000 prospectos que se inician, 100 llegan a perforar y probablemente uno llegue a ser un proyecto, con 20 para empezar no hemos hecho nada. Otra preocupación es que no se vea el compromiso del Estado para el desarrollo y construcción de proyectos. Comencemos por los proyectos que ya tienen todos los permisos. Tía María es uno. Y Southern viene haciendo su trabajo esmeradamente, pero del lado del gobierno no se hace ninguna gestión y pareciera que no tuviesen interés en que se construya un nuevo proyecto después de que se acabó Quellaveco. ¿Con qué vamos a ampliar la producción? Perdón, hay una gestión social importante que es parte del trabajo del gobierno para que Southern pueda, digamos, realizar el proyecto, ¿no? Sin duda, siempre hemos dicho que esto es una mesa de 3 patas. Está la comunidad, está la empresa, pero una pata de la misma dimensión es el Estado, que tiene que estar generando los compromisos, por su lado, y la verificación de que los compromisos entre las partes se puedan definir y después llevar a cabo. Carlos, hace unos días Víctor Goitz, presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, declaró que el Perú necesita de una política minera, ¿no? Para tener una industria predecible y que trascienda en el tiempo, y no de un gobierno o de una coyuntura. En tu experiencia y tu opinión, ¿es posible esto teniendo en cuenta que en el Perú tenemos tantas diferencias políticas, sociales y económicas? ¿Es posible llegar a un consenso para crear una política minera? Fíjate, lo primero que tenemos es la materia prima esencial. El sector privado ha hecho su trabajo, ha explorado, ha diseñado proyectos, están identificados y tenemos un portafolio que está para ser desarrollado, del orden de los 55, 60 mil millones de dólares. Si con esa materia prima no somos capaces de construir una política de Estado que nos permita desarrollarlos de manera fluida, teniendo el compromiso de las partes, entonces, ¿a dónde vamos? Es totalmente factible. Lo que pasa es que se necesitan los compromisos políticos. Se tiene que convocar a todos los sectores políticos. Esto no es una cuestión de gobierno. Lamentablemente hemos tenido 6 presidentes en los 6 últimos años y más de 100 ministros. Entonces, así es imposible fijar una política de Estado. Ahora que ya no está Castillo, lo lógico es que gente de otro nivel pueda hacer notar cuáles son las líneas maestras que debe seguir el Estado peruano para poder desarrollar los proyectos, generar crecimiento económico
y con ello dar bienestar a la población. Ahora, tenemos otro tema que también nos complica al sector minero. Los gobernadores regionales, los alcaldes, no saben ejecutar bien, o no ejecutan bien, para ser más exacto, no ejecutan bien. Hemos tenido una cifra récord de recaudación, récord de la historia del Perú en recaudación minera. Sin embargo, con mucha pena vemos que en lugares tan pobres, ¿no?, termina devolviéndose, como es por ley, al gobierno central el 40%, el 50%, el 60%, como si no lo necesitaran, pero ellos argumentan, no sabemos, no tenemos el equipo para poder ejecutar, ¿no?, la inversión, el gasto. ¿No sería bueno tener un ministerio de obras, de repente, para no ser más burocráticos, bajar la cantidad de ministerios, porque hay ministerios hasta por las puras, pero tener un ministerio como había hace muchos años de infraestructura, de obras, en las cuales se pueda ayudar a esa gente a que pueda desarrollar las cosas? A ver, no me voy a hacer propaganda, pero hice un artículo hace unas semanas y justamente lo que decía era, bueno, lo que ya todos conocemos, que la regionalización ha sido un pésimo manejo, no ha tenido planeamiento, no ha tenido estrategia y ciertamente la ejecución peor. ¿Qué cosa es lo que debió haber ocurrido? Y yo creo que todavía estamos a tiempo. Los gobiernos regionales tienen que ser capaces de plantear las necesidades, no de ejecutar, no de ser el pagador de las cuentas, porque ahí está la corrupción, sino ser, sin tanta burocracia, quien plantee las necesidades de cada una de las regiones. Y un ministerio fuerte, que puede efectivamente, antes era Fomento y Obras Públicas, y hoy día esperemos que sea algo así como la Autoridad Nacional de Infraestructura, la que sea capaz de desarrollar estas necesidades a nivel nacional. No como pequeños proyectos de agua, de pistas, de desagüe en cada uno de los distritos. No, esto tiene que ser un plan estructurado donde haya economía de escala, donde haya un control de la ingeniería, donde haya una supervisión no atomizada a 1000 compañías, sino a unas cuantas, y por supuesto ese cumplimiento y manejo económico será mucho más fácil de seguir desde la Contraloría. Entonces, tenemos que cambiar el esquema. Hemos puesto la carreta delante de los caballos. Le hemos dicho, distritos, provincias y regiones aquí tienen plata, hagan. Y entonces te sale pues la municipalidad con lunas polarizadas, o el monumento al Pito, o a la Maca, o lo que fuere. Y entonces, sin tener siquiera, sin haber satisfecho siquiera las necesidades básicas de agua potable, de desagüe, de electricidad, de conectividad, de educación y es muy salud. importante porque esto termina molestando a la gente, ¿no?, que tiene una expectativa sobre la empresa minera paga sus impuestos y el gobierno, el alcalde, el gobierno regional, no ejecuta bien, pero al final la gente dice, hay ahí un problema de fondo que dice, oye, me dijeron que venía la empresa minera y que íbamos a tener más cosas, iba a mejorar mi infraestructura, y no es verdad, pero desconocen este problema muchas veces, ¿no? Peor aún cuando algún partido político genera la expectativa de darles el 40% del canon en efectivo. Eso es la irracionalidad peor. Así es. Carlos, si bien el tema del cobre es muy importante, también está probado que somos el país con mayor reservas de oro en Sudamérica, ¿no? Y nuestra producción ha ido en descenso en los últimos 10 años. ¿A qué factores atribuyes el descenso de la producción? ¿Por qué no hay proyectos importantes de oro? Y sobre todo que la exploración es casi nula. Bueno, esto es producto precisamente de esta ausencia del Estado. Las empresas han ido haciendo su mejor esfuerzo. Recordemos que Yanacocha tenía Cerro Quilich para ser desarrollado allá en el año 2004 o 2005.
y hubo una oposición tremenda. Por supuesto, fue secundada después por el inefable Humala y el Goyo Santos, ¿no? Tristemente célebres. Ese proyecto, por ejemplo, no se pudo desarrollar. Hoy en día están los ilegales metidos en Quilish explotando. Algo similar ocurrió en Tambo Grande y eso fue más notorio todavía, porque allí incluso hasta nuestros chefs se pusieron de acuerdo para decir que no íbamos a tener limones para los ceviches. Los ceviches, sí. Eso es una desgracia ambientalmente hablando en Tambo Grande y hasta ahora comemos ceviche todos. Quiero verle la cara a los irresponsables cocineros que salieron a decir que no íbamos a tener ceviche por Tambo Grande. Y así como eso, hemos tenido no plan A, plan B. El plan B fue Conga. Un proyecto en su momento de 4.800 millones que llegó a invertir 1.500 millones puestos en el suelo y tuvo que retirarse porque no hubo respaldo estatal y se permitió que 4 facinerosos impidieran que el proyecto se desarrolle. Entonces, con esas experiencias es muy difícil atraer inversión. Lo último que nos está pasando es que ya por tercera o cuarta vez se ha postergado, pero ahora ya casi sin límite de tiempo, el desarrollo de los sulfuros de Yanacocha. Entonces, las empresas han hecho su mejor esfuerzo, pero tienen su nivel de hartazgo. Recordemos que el mundo es minero y que hay proyectos en todas las latitudes. Y si tú no quieres que se desarrolle la minería en el Perú, pues habrán otros países donde hacerlo. Y eso es lo que ha pasado con Newmont. Ha comprado Newcrest. Newcrest aporta un portafolio de proyectos y dentro de ese portafolio hay opciones mucho mejores que las que tenía por desarrollar Newmont en el Perú. Entonces, se acabó la expectativa o se postergó, sabe Dios hasta cuándo. De acuerdo. Y así no podemos seguir. Bien, Carlos, muy claro, muchísimas gracias. Creo que importantísima la advertencia de lo que podría pasar si es que seguimos por este camino chueco con respecto a no tener una estrategia minera en el Perú, de a verdad, una cosa bien hecha. Y esperamos que la próxima vez que puedas venir podamos hablar un poco más de esto, pero con mejores noticias. Gracias, Carlos. Bueno, Dios quiera que las agrupaciones políticas y la ciudadanía que tengan una expectativa hacia el futuro del Perú se pongan de acuerdo y no dejemos a estos 30 o no sé ya cuántas inscripciones partidarias hay que sigan jugando como están jugando hoy en día, ¿no? De acuerdo, muchas gracias. Bien, vamos ahora a una pausa y regresamos. El Grupo Digama lanza la nueva multiplataforma internacional Rumbo Minero American Mining, dirigida a proveedores mineros y ejecutivos de empresas mineras en el Perú y en toda América. Anuncia en la revista Líder Rumbo Minero, su mejor herramienta de negocios en el sector minero. Más información en www.rumbominero.com. Con 16 años de exitosa trayectoria, Expomina Perú, el evento minero más grande e importante del 2024, abrirá sus puertas del 11 al 13 de septiembre. Expomina Perú reunirá a los principales proveedores mineros en una sede de 47.000 metros cuadrados que contará con más de 1.200 stands. Separe su stand y participe de la feria minera más importante del 2024. Expomina Perú. No lo dude más. Invierta bien. Invierta con los líderes. Los esperamos del 11 al 13 de septiembre del 2024 en el Centro de Exposiciones Jockey. Mayores informes en www.expominaperú.com. A continuación, vamos pase a la bolsa de trabajo del sector minero gracias a KSR Global Curac. Adelante. ¿Te gustaría formar parte de Antamina? La compañía minera está en búsqueda de los siguientes perfiles: supervisor, supervisora de ciencia de datos, supervisor, supervisora de arquitectura de software de analítica. Para mayor información, www.rumbominero.com o jobs.curac.com.pe. Bien, llegando al final de Rumbo Minero, Miguel, creo que lo que nos dice Carlos Gálvez es una alerta que ya se viene hablando hace tiempo, pero que lamentablemente la presidenta, al parecer, pues no ha satisfecho las expectativas de mayores anuncios con más fuerza y más importantes en el sector minero, ¿no?
Así es, sobre todo, Jorge, que debió darle mayor tranquilidad a los inversionistas privados para que puedan invertir en el Perú, no solamente en proyectos mineros, sino también en todos los proyectos en general que tanto necesita nuestro país. Y como dice Diego Macera, vamos a crecer poco, es un crecimiento mediocre. Yo creo que lo que hay que hacer es un gran plan para de una vez entender la importancia de la minería y la etapa del cobre, ¿no? Todavía tenemos felizmente buenos proyectos, pero el llamado al gobierno sobre el tema de Tía María es importantísimo, ¿no? Es un proyecto muy importante que ya está listo y no tiene por qué esperar más. Y es vital ahí la presencia del gobierno para poder hacer viable y darle las condiciones también a las comunidades de que este proyecto va a ser muy beneficioso para ellos y para todos los peruanos. Y las garantías para las comunidades, que se cumpla lo que la empresa minera está diciendo, para eso está el gobierno. Pero hay que sacar adelante lo que es importante para todos los peruanos, ¿no? Bien, quería anunciarles la pregunta de Twitter, en nuestro Twitter de Rumbo Minero. La pregunta es la siguiente. En su mensaje a la Nación, la presidenta Dina Boluarte anunció la ejecución de una planta petroquímica en el sur del país para producir fertilizantes de bajo costo para los agricultores y también tendría como fin garantizar que el gas natural llegue a todos los peruanos y peruanas. ¿Usted considera que A, será viable al 2026, B, poco viable, C, imposible de realizar? Bien, ahí tiene usted en el Twitter de Rumbo Minero para poder entrar a las encuestas y poder un poco ver cuál es la opinión de todos ustedes. Muchas gracias, Miguel. No se olviden, mi nombre es Jorge León Benavides y junto a Miguel Zavala hemos desarrollado este programa Rumbo Minero, pero no se vayan porque en minutos empezamos con el programa Perú Construye para hablar de todo lo que es infraestructura y construcción. Muchas gracias.